Hola a todos y bienvenidos a Libros y Laberintos, un blog de lecturas. Yo me llamo Sergio y bueno, antes de empezar con el tag, quiero saludar a las personas que se han estado uniendo al canal. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar ahí, por ver los videos y sin ustedes este canal no tendría mucho sentido, ¿no? El balance lector del 2022, ¿cómo me fue? Pues bien, yo leí muy pocas cosas y sin embargo acabé una obra que estaba arrastrando como desde el 2017, no porque no me gustara, sino porque era demasiado densa. Les voy a hablar en este tag de esta obra. Y después he estado también un poco ocupado y al mismo tiempo tratando de ponerme al corriente con las cosas que tengo en mi biblioteca, ¿no? Ha sido un año no pésimo, no malo en ciertos sentidos, pero tampoco fantástico o genial, ¿no? Como he visto en otros videos de otras personas que pues leen más cosas, ¿no? Yo leo muy lento y ciertamente eso es una manera que afecta a mi progreso como lector, ¿no? Entonces, generalmente, y creo que esto es algo que tal vez tendría que dejar de hacer, me he acostumbrado a leer estudiando. No sé si esto es bueno o malo, simplemente es la manera como yo ahora leo. Y bueno, empecemos entonces con el tag. No voy a responder a todas las premisas porque en algunas no he encontrado qué cosas poner, entonces simplemente me las voy a saltar. La premisa número 1 es mejor libro de esta mitad de año. Bueno, como les dije, he estado leyendo desde el 2017 esta obra genial que se llama El hombre sin atributos de Robert Musil. Esta obra es una obra increíble, es una obra que me ha dejado una huella tan fuerte que me hace pensar en qué es la literatura finalmente, ¿no? Musil fue un ingeniero que, bueno, estudió filosofía, escribió una tesis doctoral sobre, pues si no me equivoco, el físico matemático Mach. Fue pues una persona que estaba muy al tanto de lo que se escribía, de lo que se hacía en literatura, y sin embargo trató de hacer en esta obra una obra filosófica, una obra que es muy concreta en cierto punto y al mismo tiempo es muy, ¿cómo decirlo?, conceptual. Las cosas que suceden son, o los personajes que están ahí son como máscaras que llevan una corriente ideológica por detrás. Vamos a encontrar con Ulrich, el hombre sin atributos que no cree en nada, pero no es al fin de cuentas un nihilista, sino más bien es alguien que da la vuelta a los argumentos y a los conceptos constantemente. Es un personaje increíble y al mismo tiempo es alguien que pues creemos que es real, pero finalmente está hecho de discurso, ¿no? Y bueno, en la novela se da como esta idea de que hay una acción paralela. La acción paralela sería como una especie de encuentro para el progreso de la paz, en teoría, y sin embargo nos encontramos con este contexto que estaba en plena mitad de entre guerras y la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, Hitler anexa a Austria. En ese momento Musil se exilia a Ginebra y después muere, creo, en 1942. Y su novela, en la primera parte que fue publicada, del hombre sin atributos, fue quemada por los nazis, ¿no? Entonces, eso da un poco de idea de qué es lo que se estaba fraguando y cómo el hombre sin atributos sobrevive y ha sobrevivido y ha sido y es, creo, una gran obra, un monumento colosal sobre lo que es o puede ser el hombre en un sentido europeo, en un sentido casi aristocrático, pero al mismo tiempo viendo o queriendo ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Eh, Ciertamente hay como una cierta aristocracia en esta novela, pero eso no es todo, sino que a partir de esos ojos de Ulrich, de sus amigos Walter y Melissa, de Moons Grover, que va a ser un criminal, que bueno, desde
el manicomio mismo, desde las técnicas experimentales de la psiquiatría, etcétera, etcétera. Esta es una novela que te reta un montón. Y yo la he subrayado un montón y creo que voy a volver a ella pues constantemente para refrescarme pues la inmensa riqueza que Musil ha podido construir en esta novela, ¿sí? Entonces ha sido por el momento es la novela favorita de la mitad de año y es una de las favoritas creo que va a salir del año como tales. En la segunda premisa dice mejor secuela. Bueno, aquí la voy a dejar vacía. Después, novedad literaria que aún no he leído y que quiero leer. Bueno, creo que se publicó en Impedimenta esta novela que se llama El Invencible de Lem. Yo había leído también Arqueologías del Futuro de Fredric Jameson, que es un ensayo sobre ciencia ficción. Y aquí pues te muestra, te dice, claro, generalmente se asocia Lem con Solaris, pero esta obra, El Invencible, que parece ser un viaje igual en el espacio, con todas esas tribulaciones, es tan o más terrible, según yo recuerdo, que dicen Arqueologías del Futuro, que es Solaris, ¿no? Y esto siempre me ha llamado la atención, he tratado de conseguir esta novela, pero no la encuentro, pero creo que Impedimenta ya la sacó y espero que algún día pues la lea. Creo que salió el año pasado o este año, no estoy seguro y por eso creo que es una novedad. Y otra novedad que ha salido el año pasado es la colección Ursagasti de pues la editorial 3600. Yo tengo estas tres, que una es Tirinea, la otra es Los Tejedores de la Noche y la otra sería como De la Ventana al Parque, ¿no? Y estas pues novelas que él escribió son varias, su prosa completa debería estar aquí y en realidad yo quiero leerlas desde pues la fecha que se ha publicado. Y sin embargo, he leído ya Tirinea, por ejemplo, que es una obra que llevamos en la universidad. Y Tirinea trata sobre pues un territorio inventado que va a ser Tirinea y que se parece en cierta manera al Comala de Juan Rulfo y tiene sobre todo a dos personajes, el viejo, así se le nombra, y otro que se llama Fielco, ¿no? Y entonces en Tirinea pues están estas aventuras con ellos dos, y sin embargo no es una novela ni lineal ni corriente, ni expresa un lugar común en la literatura boliviana que sería el realismo o el costumbrismo, sino más bien es una novela experimental y este sería nuestro aporte al boom si es que el boom nos hubiera hecho caso o si nosotros hubiéramos pues apoyado un poco más a la novela en ese momento. No sé por qué el boom se consolidó como tal. Supongo que por las traducciones a otros países o porque la literatura latinoamericana se estaba leyendo en Latinoamérica. Bueno, son discusiones que de nunca acabar. Y bueno, Tirineas, nuestro aporte a eso porque se publicó en el 69 y ciertamente es una de las mejores obras bolivianas. Ha sido catalogada como está entre las 15 novelas fundamentales o fundacionales de Bolivia y quiero volver a leerla, pero quería leer su prosa entera, entonces por eso tengo los tres libros, por lo menos que con los cuales empieza, ¿no? esta gran obra. Y me parece una novedad porque se publicó en el año pasado y bueno, es algo que tal vez a alguien también le pueda interesar. La cuarta dice lanzamiento más esperado, la quinta mayor decepción y estas me las voy a saltar. La sexta premisa es mayor sorpresa. Aquí tengo que hablar de una obra de poesía que es Manual de Contemplación, una antología personal de Benjamín Chávez y fue una completa sorpresa. Yo había pues leído un ensayo de Eduardo Mitre sobre Chávez y me llamó mucho la atención y no sé por qué
llegué tan tarde a Benjamín Chávez, no lo sé. Y claro, Manual de Contemplación tiene pues como una antología de todo lo que he escrito hasta ese momento, que sería 2008 si no me equivoco, o 2009. Y desde 1994 escribe más o menos Benjamín Chávez. Y claro, en esta poesía yo encuentro mucha resonancia con los deseos, con las preocupaciones, con las maneras de ver el mundo que resuenan conmigo de alguna manera, ¿no? En esta antología vamos a encontrar pues muchas sorpresas, fragmentos de poemas de un gran libro poema larguísimo que no lo he podido leer, pero este fragmento me ha gustado mucho. Me gusta mucho, creo, últimamente los poemas largos, ¿no? Y sin embargo tiene detalles que te hacen pensar, claro, en cosas que están pues cercanas a ti, cercanas a tu experiencia, por lo menos a la mía, y que me han dicho mucho, ¿no? Y por eso ha sido una de mis mayores sorpresas. La 7 dice nuevo autor favorito y este es Robert Musil, efectivamente. Y para no repetir el libro voy a hablarles un poco sobre este otro, que son los diarios de Robert Musil. No lo he acabado de leer, es una cosa muy gruesa como ustedes pueden ver. Y bueno, el diario de Musil yo pienso que es como una especie de centro de operaciones y al mismo tiempo laboratorio de experimentación, porque Musil parece que no se escribió en 20 años la novela inconclusa, sino que estuvo tramando la novela como 10 años antes. Y claro, en este diario nos encontramos con fragmentos de la misma novela, nos encontramos con citas escritas de otros libros, nos encontramos con divagaciones, con digresiones, con pensamientos, con aforismos, con planes sobre cuentos, sobre literatura. Musil fue un tipo muy raro y de alguna manera tenía la convicción de que podía escribir todo de nuevo, ¿no? O sea, desde su punto de vista, Nietzsche fue muy importante para él porque rompía con la anterior filosofía y al mismo tiempo rompía con todo lo que estaba ocurriendo. Pero aparte de él aparecen los griegos, aparecen fragmentos. Es una belleza el diario que no he acabado de leerlo efectivamente, pero sí es parte de esta idea de que mi autor favorito en este momento es Robert Musil. Y bueno, continuemos. La 8 dice nuevo fictional crush. No voy a contestar esta. Y la 9 dice nuevo personaje favorito. Efectivamente es Ulrich del Hombre sin atributos, pero para no seguir hablando del Hombre sin atributos, voy a hablar sobre este personaje que me ha parecido chistosísimo y gracioso y que me ha hecho sonreír y reír mucho. Y claro, está en esta novela cortísima de Italo Calvino, que es El Vizconde Medardo. El Vizconde Medardo pues fue a una guerra y volvió herido. Volvió con un dilema muy extraño, el de que el ser humano está compuesto de lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo. Y el vizconde pues vuelve y la parte mala es la que se expresa en cierta manera. Luego de esto, luego de ver algunas fechorías, algunas maldades de él, pues aparece también su parte buena, su lado bueno. Y bueno, tampoco quiero estropearles la novela. Y me parece que es una novela graciosa. Es parte de una trilogía de nuestros antepasados. Ya tienen reseña en el canal, o sea que no voy a hablar demasiado. Pero me pareció una novela genial, o sea que les animo a que la consigan y que la lean. En la consigna número 10 dice el libro que te haya hecho llorar o sufrir, y lastimosamente no he llorado demasiado como quisiera con algún libro. Y bueno, no he sufrido tampoco, o sea que nos vamos a pasar la 11. Libro que me haya hecho feliz. Bueno, el libro que básicamente me ha hecho un poco feliz ha sido este de Alain Badiou. Es sobre el clamor del ser de Deleuze.
Y Deleuze es un filósofo que yo pues sigo y leo, porque creo que no es como una brújula ni un mapa, sino más bien como una señal, como un indicio de cómo tu vida prefiere pues ciertos caminos a otros, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la filosofía y aquí pues se habla, por ejemplo, del método de Deleuze, se habla del entorno, del eterno retorno, de lo virtual, el tiempo, el pliegue y cómo Badiou intenta pues como que sintetizar pues el ataque a Deleuze, porque este libro es de un ataque. Ya había hablado en un wrap-up, entonces tampoco voy a hablar demasiado. Y sin embargo, creo que es un libro muy lindo porque te pone en contexto la disputa que había en la Universidad de Vincennes con el propio Badiou, ¿no? Deleuze estaba como que atrincherado en Vincennes, bueno, y claro, Badiou lo quería sacar, porque Badiou era como que pro-maoísta y Deleuze era no neutro, pero sí no tenía pues contactos con el Partido Comunista Francés, pero Badiou sí, entonces había como una disputa por el cargo, ¿no? de filosofía. Y bueno, las siguientes. Libro más bonito que compré o que me regalaron. Aquí les voy a mostrar una colección de 5 libros que conseguí, que se llama La grandeza y la decadencia de Roma. A ver si lo puedo alzar y si no se me cae. Como ustedes pueden ver, son 5 librotes sobre el Imperio Romano, ¿no? Y lo he estado empezando a leer el primero y efectivamente voy a tardar un montón para acabar este gran libro, pero es el más lindo que he podido conseguir. Y claro, me pareció una extrañeza encontrarlo ahí. Me pareció una extrañeza encontrarlo y bueno, trata, por lo menos el primer libro, sobre la conquista del imperio, ¿no? Ese es su subtítulo. Y básicamente es cómo esta sociedad antigua fue también una sociedad muy militarizada y claro, se habla del dictadore, o está en italiano, ¿no? Se habla del dictador que viene a ser el padre en la célula de la familia cuando hay problemas, pues, militares, ¿no? Entonces el padre era el que tomaba las decisiones y era como un verdadero rey que estaba ahí administrando. Y claro, esto nos hace pensar sobre hasta qué punto esta sociedad romana fue militarizada y fue en busca de las riquezas de los otros, ¿no? Entonces Roma fue como el centro del mundo, sí, efectivamente, que se comía las periferias, ¿no? Se comía las periferias y transformaba a estos habitantes de las periferias, mostrándoles pues el lujo, el derroche y corrompiéndolas, básicamente. Y me pareció muy interesante. Guillermo Ferrero es el autor. De derechas, si no me equivoco, es él, pero muestra en esta historia, por lo menos en el prefacio, dice que esta Roma imperial se parecía mucho a los Estados Unidos actuales de 1946, porque esta obra es de 1946. A eso me sorprendió mucho. Y bueno, esa fue la obra más linda que me compré. Premisa número 13. Libros que quiero leer antes de que acabe el año. Aquí les voy a mostrar pues un libro. Bueno, el libro se llama Herejes de Chesterton y está en esta bella obra que, bueno, no es las obras completas en realidad, simplemente es como una antología de sus obras. Y Herejes pues es una obra anterior a Ortodoxia, ¿no? Ortodoxia es un ensayo famoso sobre Chesterton que habla de muchas cosas, pero sobre todo de las paradojas del cristianismo, del catolicismo, de esta religión, pues que tiene a Jesucristo como
el Mesías, etcétera, etcétera, ¿no? Y Herejes es una obra anterior, es decir, que cuando salió Herejes le dijeron, pero usted no ha escrito su filosofía. Ah, ya, entonces la escribo y esa obra es ortodoxia, ¿no? En Herejes, que es una obra muy bella, hay consideraciones sobre la religión, sobre el chiste, es decir, la paradoja, el juego, la caricatura. También hay cosas como ataques a sus adversarios, ataques a las personas que decían que la religión pues no era útil, digamos, era algo que había que superar, ataque al superhombre de Nietzsche, ataque a Bernard Shaw. Hay como es una obra muy bella desde muchos puntos de vista. Y claro, son ensayos hay sobre la Sagrada Familia, etcétera, etcétera. Es una belleza. Y claro, espero acabar ese libro y trataré de hacer una reseña, aunque eso lo veo muy difícil. Y el otro libro que estoy leyendo recién es este de Las olas de Virginia Woolf. Y este libro pues me sorprendió. Es decir, estoy solo en la página 20 y me parece una obra genial. Y claro, efectivamente voy a tratar de acabarla y voy a tratar de hacer una reseña. Pero Las olas son... trata sobre unos infantes, unos niños. Y la autora, pues, la escritura que ella ejecuta es como si trabajara la mente en psicosis en cada uno de ellos. Entonces, ellos se expresan, estos niños se expresan de una manera muy poética, de una manera muy viva, de una manera muy inverosímil al mismo tiempo, porque son niños, pero es como si el mundo entero se jugara en sus experiencias. Es una obra, es decir, todavía no la acabo de leer, pero es una obra que me parece tan extraña y al mismo tiempo tan poética que me hace pensar sobre mi propia infancia, ¿no? Claro, en la infancia tenemos recuerdos vagos y al mismo tiempo tenemos recuerdos muy fijos. Yo no era una persona que hablaba demasiado y no expresaba, digamos, cosas que habían en mi interior. Siempre como que me las guardaba. Y en esta obra eso cambia, digamos, ¿no? Entonces los personajes parecen ser una especie de torrente de afectos cuyo discurso está construido a partir de monólogos interiores, ¿no? Entonces son como coros infantiles que de alguna manera hacen llegar su voz a nuestro oído. Y eso me ha parecido genial de la obra, ¿no? Solo estoy en la página 22 y ya me parece una obra genial. Y claro que la voy a acabar, pero es una obra complicada, ¿no? Si no te gusta mucho lo poético en la prosa, tal vez no es una obra para ti, ¿no? Y puedes empezar por otra de Virginia Woolf, pero bueno, Virginia Woolf tiene ese rasgo, ¿no? De ser genial en ciertas técnicas de la narrativa, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente mi balance de mitad de año. Ojalá que se hayan llevado algún título. Díganme en los comentarios qué piensan. Díganme en los comentarios si es que van a leer alguna de estas obras. Si es que ya han leído alguna de estas obras, qué piensan sobre estas obras. Y si es que pues no tienen un canal de BookTube propiamente, pueden también responder a las premisas si ustedes quisieran. Y bueno, conmigo nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao.